Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con la garantía de acceso pleno a la jurisdicción del Estado para personas, pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, es importante recordar que con antelación hablamos de las garantías previstas en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Recordemos a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, las garantías relacionadas con el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en el marco de un juicio o proceso, esto es la garantía de audiencia en el marco del debido proceso. Así también hablamos de las garantías de acceso a la jurisdicción del Estado o tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, así como el derecho de las personas para acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Platicamos también de las garantías previstas en los artículos 20 apartado B y C de la Constitución mexicana relacionados con las garantías de toda persona indiciada, imputada, procesada o sentenciada, así como de los derechos y garantías de toda persona víctima u ofendida en el procedimiento penal acusatorio. Pues bien, todas estas garantías que acabamos de mencionar le corresponden o son válidas y reconocidas para toda persona. Así, no obstante, en el caso particular de pueblos y comunidades indígenas, estas al formar parte de personas y grupos en condiciones o en situación de vulnerabilidad, el artículo segundo, apartado A, fracción octava de nuestra Carta Magna, reconoce la garantía de acceso pleno a la jurisdicción del Estado que implica, en términos de la Constitución Política Mexicana, que para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte individual o colectivamente las personas, pueblos y comunidades indígenas, se deberán tomar en consideración sus costumbres y especificidades culturales, respetando, por supuesto, los preceptos de la Constitución. Así también, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por personas intérpretes y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura. Dicho en términos más concretos, todas las personas indígenas y pueblos y comunidades tienen el derecho a que en todo juicio, proceso o procedimiento de los que sean parte se les reconozcan sus costumbres y especificidades culturales en un primer momento, y también que se les reconozca el derecho que tienen a contar con persona intérprete, traductora, así como también personas defensoras que conozcan su lengua y su cultura. Es importante mencionar entonces que este derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, por supuesto que se reconoce a hombres y mujeres indígenas en lo individual, así como a favor de pueblos y comunidades indígenas en lo colectivo. Ahora bien, en este tema cobra importancia el concepto de la interseccionalidad, que es una herramienta analítica que reconoce las desigualdades sistemáticas que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y las clases sociales. Es importante también comentar que esta garantía de acceso pleno a la jurisdicción del Estado
reconocido a favor de personas, pueblos y comunidades indígenas, es aplicable para todos los juicios, procesos y procedimientos de los que estos sean parte. No obstante, mencionaré en orden de prelación aquellos tipos de juicios en los que cobra mayor importancia o tienen mayor impacto la materialización de esta garantía de acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Y estos son, en primer lugar, en el marco de un procedimiento penal acusatorio, es decir, en el marco de los procesos penales. En un segundo término, los juicios agrarios, seguidamente el juicio de amparo, la materia civil y la materia familiar, finalmente la materia administrativa y en lo general cualquier otro juicio o proceso en el que aplique. Pero digamos, ese sería el orden de importancia. Y en la medida de esa importancia se justifica pues la doctrina, la jurisprudencia, las diferentes normas jurídicas que consagran este derecho en relación con estos juicios y procedimientos en los que tiene mayor relevancia y que particularmente es el procedimiento penal acusatorio. Ahora bien, si hablamos en lo individual, entre mujeres y hombres, es importante también comentar que tratándose de mujeres indígenas, pues prácticamente se encuentran en una mayor condición de vulnerabilidad que incluso los hombres indígenas. Y en este sentido, el relator especial sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas ha afirmado que las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de discriminación y marginación en muchas partes del mundo. La triple discriminación a la que están sujetas por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres resulta en su marginación mayor comparada incluso con los hombres indígenas y que esto prácticamente las pone en desventaja particularmente para el derecho de acceso a la justicia. También es importante mencionar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, establece también que la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales como la etnia, su propia condición, la etnia a la que pertenezcan, su propia condición de indígena, el color de la piel, si se encuentran viviendo en zona urbana o en zona rural. Así también, el comité de la CEDAW establece que la victimización de la mujer por el sistema de justicia penal tiene efectos sobre su acceso a la justicia debido a su alto grado de vulnerabilidad, el abuso mental y físico y las amenazas durante el arresto, la interrogación y la detención. Esto hablando de mujeres en lo particular. Ahora bien, por una cuestión de interseccionalidad, tratándose de mujeres indígenas, estas circunstancias se agravan. Esto es en lo que hace a mujeres indígenas. Ahora bien, en términos generales, hombres y mujeres indígenas, existe un criterio jurisprudencial de nuestro sistema jurídico mexicano, cuyo rubro es el de personas, pueblos y comunidades indígenas, exigencia para el acceso a la justicia penal desde una perspectiva intercultural, señala que las autoridades deben de tomar en consideración cuatro cuestiones, cuatro aspectos para que se materialice la perspectiva intercultural en el marco de un proceso o juicio. El primer aspecto es el que tiene que ver con que se verifique la existencia vigente de la costumbre en los términos alegados por la persona imputada. Esto es, si la conducta de que se trata se refiere a una práctica de la comunidad de la que proviene la persona inculpada. Por ello, las autoridades jurisdiccionales pueden allegarse, para tal efecto deben de allegarse de periciales antropológicas u otros medios periciales ilícitos como actas de la comunidad, actas del Consejo de Ancianos, entre otros. En un segundo momento, o un segundo aspecto a considerar es el que tiene que ver con que se tengan que considerar las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho y el contexto cultural en el que éste se desarrolla y ocurre la conducta. Esto es, tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas respecto de la población general
y que conforme a su identidad cultural eh, eh, se genere e interprete los derechos que le asisten. Así también se deberá garantizar la presencia de un defensor y una persona intérprete de su lengua y de su cultura. Que esto aunado a que se le facilite una defensa adecuada eh, que le permita promover la participación de la persona, pueblo o comunidad indígena, dotándole de información en su lengua y de conformidad con su cultura, y que esto, por supuesto, implique el que se le explique cuál es el desarrollo del proceso jurisdiccional. En un tercer momento, es importante también comentar que se requiere determinar si la costumbre documentada resulta válida, esto es, si no contraviene derechos humanos y que no implique una restricción ilegítima que no pueda justificarse pues, prácticamente en el marco de una sociedad pluricultural. Así también es importante finalmente precisar que el papel que tiene la costumbre en el proceso judicial. Así, en el proceso penal se debe de determinar en qué elemento del delito debe ponderarse la costumbre o especificidad indígena. Esto es, si constituye un excluyente de responsabilidad, un atenuante o si debe de evaluarse para el efecto del establecimiento de la pena. Esto es, finalmente se debe de establecer con exactitud cuál es el papel que juega la costumbre en el marco del procedimiento penal acusatorio. También existen criterios jurisprudenciales relacionados con el principio de oficiosidad. Esto es que la jurisprudencia señala que las autoridades que estén conociendo de un juicio o procedimiento en el que estén involucrados personas, pueblos y comunidades indígenas tienen, valga la expresión, el deber oficioso de recopilar todas las periciales, todos los dictámenes antropológicos necesarios para conocer la cultura y las especificidades culturales de personas, pueblos y comunidades indígenas y por ende facilitar su materialización en el marco del procedimiento que se esté llevando a cabo. Así también es importante mencionar que se hace necesario, como lo hemos dicho, documentar mediante un peritaje antropológico la cultura, la forma en que se gobiernan, las normas que los rigen. Esto es el allegamiento de información a través de diversos dictámenes periciales. Es importante también mencionar que se hace necesario que se fomente un diálogo intercultural entre los sistemas normativos indígenas y el derecho positivo, en este caso el derecho positivo mexicano. Esto es una interpretación cultural sensible e incluyente. En este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Comunidad Indígena Yaquie Axa versus Paraguay, ha sostenido que una interpretación culturalmente sensible resulta de considerar el contexto en el que se desarrollan las comunidades indígenas y sus particularidades culturales al momento de interpretar o definir el contenido de sus derechos a partir de un diálogo intercultural. Así también existen diversos criterios jurisprudenciales que continúan abonando a esta perspectiva intercultural para personas, pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis del rubro Derechos Mínimos de Acceso a la Justicia con perspectiva intercultural, señala que, en tratándose de personas, pueblos y comunidades indígenas, se deben de tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Así también de que las personas deberán estar asistidas por intérpretes que conozcan su lengua y su cultura para comprender o hacerse comprender. Así también se deberán de cumplir sus sentencias en los centros de reinserción social más cercanos a su comunidad. Así también se deberá imponer una sanción penal que debe tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
Se señala además que debe de darse preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento, es decir, sanciones distintas a la pena de prisión. Y finalmente, que personas, pueblos y comunidades indígenas gocen de todos los derechos y de todas las garantías que tiene el resto de la ciudadanía. En la materia agraria, por ejemplo, también existe un criterio jurisprudencial que señala la oficiosidad para la obtención de datos para conocer suficientemente las costumbres y especificidades culturales en el marco de un juicio agrario. Así también se señala que, por ejemplo, la violación al derecho que tiene una persona indígena de contar con una persona defensora o intérprete que conozca su lengua y su cultura puede tener como consecuencia la reposición del procedimiento. También se señala que en tratándose de delitos de violencia familiar cometidos en contra de niños, niños y adolescentes, no se justifican los usos y costumbres. Eh, Otro criterio jurisprudencial, por ejemplo, también señala que para que sea eficaz la autoascripción indígena y que consecuentemente se le aplique esta perspectiva intercultural, esta autoascripción tendrá que realizarse, si hablamos del sistema anterior, durante la averiguación previa o la preinstrucción, y si hablamos aquí en el nuevo sistema de justicia penal, pues será prácticamente en la etapa de investigación. De lo contrario, es imposible que se materialice esa perspectiva intercultural. Pues bien, a manera de conclusiones, podemos señalar entonces que el acceso pleno a la jurisdicción del Estado tiene dos vertientes para personas, pueblos y comunidades indígenas. El reconocimiento de sus costumbres y especificidades culturales en un juicio, proceso o, eh, o procedimiento, y principalmente la necesidad de que se implementen de manera oficiosa dictámenes periciales, preferentemente dictámenes antropológicos. Y por una parte, y por otra que esta persona indígena cuente con persona intérprete o traductora, así también de que cuente con una persona defensora que conozcan su lengua y su cultura. En este sentido, es importante también recordar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país emitió el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural relacionado con personas, pueblos y comunidades indígenas, que es un documento que valdría la pena estudiar relacionado con el tema que nos ocupa. Por otra parte, también me permito comentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General 45-2021, cuyo título es sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Parece que también es un documento que vale la pena analizar. También me permito comentar que desafortunadamente las personas, pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua, son principalmente las entidades federativas donde se genera mayores violaciones a los derechos humanos de estas personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Esto debido a la extrema pobreza, a la baja escolaridad, a que son hablantes de lenguas indígenas, a que existe una falta generalizada de intérpretes y traductores en nuestro país, a que tenemos un sistema de defensoría pública y asesoría jurídica deficiente. También es lamentable ver muchos casos de tortura en contra de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y que, por supuesto, entonces es importante que cuando una autoridad ministerial, si hablamos de la procuración y hablamos de la administración de justicia, tomen en cuenta de manera oficiosa la perspectiva intercultural. Pues bien, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan un lindo y extraordinario día.